nos hablará el profesor Max Hering, profesor del Departamento de Historia, doctor en Historia de la Universidad de Viena. Su trabajo investigativo ha girado principalmente en torno a tópicos como procesos de inclusión y exclusión, en especial racismo, antijudaísmo y misoginia, al igual que tópicos relacionados con historia del cuerpo y las mentalidades. En su numerosa lista de artículos, reseñas y coedición de libros, tiene un último trabajo que fue publicado recientemente por medio del Departamento de Historia, titulado Cuerpos Anómalos, en el 2008. Además de este trabajo, cuenta con una serie de investigaciones relativas también a historia cultural en general. Profesor Max, lo dejo. Gracias por la presentación. Señores y señoras, muchísimas gracias por su paciencia. Es la última intervención de una larga jornada de ponencias. Les garantizo, seré breve, me demoraré entre 30 y 35 minutos. Quiero aprovechar también este espacio para expresarle mis agradecimientos al profesor Heraclio Bonilla por haberme invitado a participar con la ponencia Color, Pureza y Raza, la calidad de los sujetos coloniales. Uno de los tantos objetivos de este seminario es develar las raíces históricas de la herencia, uno de los tantos objetivos del seminario es develar las raíces históricas de la herencia colonial, multiplicadora de profundas fisuras sociales. Y en este marco me gustaría delimitar mi intervención para analizar las relaciones raciales en el nuevo Reino de Granada, entendiendo estas no solamente como una construcción del aparato colonial, sino adicionalmente como un mecanismo para perpetuar los espacios de poder y como una estrategia ante la movilidad social. Aunque el poder colonial se caracterizó por recurrir a la asimilación forzosa, al castigo, a la represión, la construcción de las relaciones raciales posibilita rescatar estrategias del poder mucho más sutiles que las anteriormente enumeradas. Esta afirmación parte de la hipótesis de que las relaciones raciales se anclaron en un complejo sistema de valores como una gramática del poder colonial. Para discutir este enunciado se parte de la siguiente definición. Los valores sociales representan en un inicio un significante vacuo, que puede denotar todo y solo depende de quien impone la preponderancia interpretativa sobre su contenido. En este sentido, los valores sociales son tejidos de significados transmitidos históricamente y nuevamente construidos. Estos permiten el control, la imposición y la estabilización de un orden social. En suma, los valores sociales se pueden denominar como códigos que pretenden guiar el comportamiento de los individuos, encauzar estos comportamientos y por lo general se legitiman a través de referencias del no deber ser y de imaginarios sobre la verdad, la justicia y el bien común. A partir de estas reflexiones, el objetivo de mi intervención es reconstruir el sistema de valores con base en la articulación de tres conceptos clave de la colonia: color, pureza y raza. Tres principios que conformaron un entramado de un sistema de valores y que más adelante permitieron construir el imaginario de la calidad de los sujetos coloniales. Es por eso que para atender este objetivo dividí mi intervención en tres puntos. En un primer punto voy a hablar sobre las lógicas en la asignación del color de la piel. En un segundo punto hablaré sobre el imaginario de la pureza y de la raza. Y en un tercer punto hablaré sobre la calidad de los sujetos coloniales. Primer punto. Los colores de la piel, el orden caleidoscópico.
Empezaré con una afirmación tal vez un poquito polémica, pero la idea es rescatar un matiz histórico. El color de la piel prácticamente no existió en la Edad Media, pero sí existió el color de la complexión, el color del cuerpo. La complexión del cuerpo estaba conformada por los diferentes humores, y los humores, es decir, la bilis amarilla, la bilis negra, la flema y la sangre, se derivaban de la alimentación, pero también del clima en donde se encontraban los sujetos. Los médicos de la Edad Media, entre ellos el aragonés Arnaldus de Villanueva, afirmaba en su Speculum Medicina que la piel de los humanos era transparente como las uñas y por tanto permitía ver los colores de la carne y de los humores. En sus palabras, la piel era alba casi perspicua, es decir, blanca casi clara y transparente. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que el color del cuerpo estribaba en los humores, que a su vez no solamente determinaban el físico, sino también podían determinar la moralidad de un individuo siguiendo la tradición fisionómica de ese entonces. Partiendo del color del cuerpo, se pretendía conocer el carácter de los seres humanos y por ello este se convirtió en un objeto de significación sociocultural. Según estas lógicas, los colores extremos, por ejemplo el blanco, pero también el negro, no representaron tipos ideales. Esto no nos extraña cuando pronunciamos el color negro, porque para ese entonces ya estaba relacionado con las lógicas de la esclavitud e incluso con la maldición de Cam. Pero llama la atención que el color blanco, el color del cuerpo blanco, tampoco representara un tipo ideal. No representaba un tipo ideal porque el color blanco del cuerpo se explicaba a través de un desequilibrio de los humores. Es decir, era algo negativo porque lo ideal, según la patología humoral, era tener un equilibrio entre los 4 humores. El color blanco se asociaba con una sobrecarga de flema, se relacionaba con una sobrecarga de humedad y por lo tanto siempre tuvo connotaciones para relacionar el color blanco del cuerpo con los hombres afeminados, con la homosexualidad, con los castrati e incluso con los leprosos. Lo ideal no era ser blanco, tampoco negro, porque hacía referencia a una insuficiencia del equilibrio en los humores. Lo ideal era tener un color del cuerpo que expresara una mezcla de humores y por tanto colores bien proporcionados. Es por eso que en las fuentes de la Edad Media encontramos autodescripciones supremamente interesantes que tratan de rescatar ese equilibrio, ese balance de los humores. Por ejemplo, el humanista Petrarca se describía como una persona de color intercandidum et subnigrum, es decir, color entre blanco y subnegro, una especie de café oscuro. El rey Luis de Baviera también se describía en el siglo XV, siguiendo a Samuel 16:12, como una persona de colore candidus et rubicundus, es decir, de color blanco y rojo. El color, por lo tanto, no representaba una categoría estable, tampoco era necesariamente una referencia geográfica y mucho menos era una esencia. El cuerpo, el color del cuerpo era supremamente variable y las fuentes nos hablan de descripciones del color como por ejemplo subníger, subnegro, citrinus, amarillos, subalbus, subblanco, brunus, marrón o fuscus, pardo. Y mis favoritos, olivigna, oliva, púrpura, verdastro, verdoso e incluso color ceniza. Al considerar estas lógicas en la asignación del color de la piel, es evidente que con la conquista de América sufrieron un fuerte cambio. Si revisamos las primeras descripciones hechas por los conquistadores en América, es muy probable que detectemos lo que podríamos denominar en términos modernos como un primer quiebre epistemológico, aunque evidentemente también existían nexos de continuidad en estas lógicas caleidoscópicas en las descripciones de los viajeros.
Colón, por ejemplo, aseveraba que los indios no eran negros, tampoco de color prieto, sino que se inclinaba a describir a los habitantes del Nuevo Mundo como personas de color leonado, de color canario, e incluso se inclinaba en muchos pasajes a describirlos como blancos. Américo Vespucio, sin embargo, no estaba de acuerdo y definía a los habitantes del Nuevo Mundo como personas de color pardo o leonado, y él sí tenía claridad que los blancos eran los europeos. Medio siglo más adelante, Francisco López de Gómara comentaba en varios pasajes de su obra Historia General de las Indias el color piel de los habitantes y trataba de rescatar precisamente esa fuerte variabilidad, ese orden caleidoscópico. El autor señalaba, abro comillas, si meten un bermejo entre el negro y el blanco, qué divisada libre aparece. Cuánto es de maravillas por estos colores tan diferentes, tanto es de considerar cómo se van diferenciando unos de otros, casi por grados, porque hay hombres blancos de muchas maneras de blancura, y bermejo de muchas maneras de bermejura, y negros de muchas maneras de negregura, y de blanco va bermejo por descolorido y rubio, y a negro por cenizo, moreno, loro, leonado, como nuestros indios, los cuales son todos en general como leonados, o membrillos cochos, o tiriciados, o castaños, y esto es por naturaleza. Cierro comillas. Estas fuentes de la temprana conquista, de la temprana colonia, reflejan un saber en construcción en relación al color, pero no sabemos si para ese momento se trata del color de la piel o el color del cuerpo. Se trata de categorías caleidoscópicas que evidencian lógicas variables, clásicas de la Edad Media, y este es el nexo de continuidad. Pero lo novedoso es la triple polaridad entre el europeo blanco y el africano negro, y ese sujeto colonial indígena no fácilmente de categorizar, y aunque dicha polaridad no se anuncia en Colón, se empieza a anunciar progresivamente en Vespucio y López de Gómara, solamente para citar algunos ejemplos. Esto representa un indiscutible cambio en la teoría del color, porque el blanco deja de ser un color negativo. A partir del referente africano e indígena cada vez más presentes en los imaginarios del europeo, el blanco empieza a constituirse como un tipo ideal, y eso no se sobreentiende para ese entonces. El blanco se constituye como una norma, y cualquier color que se desvíe de este capital simbólico de la blancura empezará a ser denominado, empezará a ser descrito como una desviación, como una anomalía. Es indudable que los colores de la piel adquirieron una nueva red de significaciones. Lo no blanco representará una sinonimia con la idolatría, con la desnudez, con el contranatura, con el salvajismo, con el canibalismo, en pocas palabras, con la barbarie, con la falta de civilización. Por lo contrario, el blanco empezará a ser considerado como referente de la cristiandad, de las buenas costumbres, de la calidad de las personas. En pocas palabras, como sinónimo de la civilización. Tener en cuenta esta malla de significados es supremamente importante, porque estas lógicas del color del cuerpo se van a empezar a relacionar con dos imaginarios que no estaban relacionados con el color del piel y con el color del cuerpo, a saber, la pureza y la raza de ese entonces.